Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la asignatura de unidad 4, ¿ya? De Higiene Industrial 2, la cual corresponde a Planesi. Planesi es un elemento o un protocolo del Ministerio de Salud que tiene relación con el trabajo o con la silicosis, ¿ya? Ahora, la silicosis, ¿por qué es importante, chiquillos? Porque produce una enfermedad profesional, que es una de las segundas enfermedades profesionales que se genera en nuestro país, que es la famosa silicosis, ¿ya? Ahora, esta es una enfermedad que en sí no mata a la persona, sino que las patologías que se empiezan a asociar o se empiezan a manifestar cuando se está desarrollando ya la silicosis, produce que al final la persona pueda fallecer. Ahora, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores, en caso de accidente o emergencia, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Estos dos párrafos dan el pie para dos elementos importantes. El primero, que el empleador está obligado a tomar todas las medidas de control. El Código de Trabajo, en su artículo 184, no nos habla como de que en una parte o en otra parte, sino que lo habla en el global. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? El 594 habla versa que si se sobrepasan las medidas o si se sobrepasan los límites, el empleador está obligado a aplicar el control de la fuente. Y si esto no es necesario, el elemento de protección personal. ¿Ya? Pero ese elemento no lo diferencia, sino que habla en todo. Ahora, también habla de los elementos o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. O sea que también da responsabilidad al empleador. En el caso de si el trabajador contraiga un accidente o una enfermedad, pueda recibir una atención médica como corresponde. Ojo, contraer una enfermedad, ¿ya? Y o haber sufrido un accidente de trabajo. Ahora, ¿qué es la sílice? Es un mineral que se encuentra en la corteza terrestre, ya componente de la arena, piedra, minerales metalíferos. Ahora, hay una exposición laboral, la cual puede causar una enfermedad laboral, que es la llamada silicosis. Ahora, si ustedes se dan cuenta, arena, piedra, minerales metalíferos, y tiene una exposición laboral. Y uno muchas veces puede asumir, digo claramente asumir, de que la silicosis solamente se va a generar en el ámbito minero. Y en parte sí, pero también tenemos otros rubros, como la construcción, ¿ya? Por ejemplo, también quien está expuesto a esto, la gente que trabaja confeccionando o trabaja relacionado directamente con vidrio, y también las personas que trabajan como laboratoristas dentales, ¿ya? Los que, por ejemplo, pueden sacar un molde, ¿ya? Que se trabaja mucho con sílice. Ahora, construcción, procesos de roca y arenas, fábrica de cerámicas, ladrillo, vidrio, laboratorio de minería. O sea, hay que olvidarse muchas veces de que en un solo rubro van a existir agentes, sino que en varios rubros. Y cada rubro va a tener, o va a tener como una noción clara de cuáles son los agentes tipos que va a estar expuesto. El mismo 594 nos va a establecer los límites máximos para sílice. Y ojo, no es que no todas las sílices van a producir silicosis, valga la redundancia, sino que tiene que tener una característica, tipo de sílice libre y cristalizada, o sea, tiene que estar esta ya fragmentada en el ambiente laboral para producir un efecto. Ahora, tenemos libre cristalizada, tridamadita, cristabolita y tierra de Trípoli. Y se van dando cuenta, no tenemos la misma concentración para el límite ponderado permisible. Ahora, los valores referidos a la tabla previa aluden a la fracción respirable de sílice en el ambiente laboral para una jornada laboral de 45 horas semanales y altura geográfica hasta 1000 metros. Por lo tanto, si yo voy a sobrepasar esta cantidad de horas y voy a sobrepasar esta altura, automáticamente debo considerar que los límites se van a tener que modificar. Ahora, ¿qué es la silicosis? Es una enfermedad a los pulmones incapacitadora y con frecuencia mortal, causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina. Es evolutiva en cuanto al grado de compromiso del aparato respiratorio. O sea, algo muy similar a la gente ruido. Tú estás expuesto a ruido y ya esto empieza a aumentar. Aumentar. Pero si te sacan del ruido,
el desarrollo de la enfermedad se estanca. Por lo tanto, ya tenemos una componente que evaluar en ese aspecto. Ahora, también hay que tomar en cuenta otro elemento. No es que uno esté expuesto 2-3 minutos a sílice y va a producir la enfermedad. Ya, o sea, el mismo cuerpo tiene elementos o como estructuras que permiten tener como barreras primarias. Ahora, si esta exposición es continua en el tiempo, ya esta no disminuye y va aumentando y las concentraciones van aumentando, o sea, va aumentando la dosis, ya la facilidad con que se pueda generar o desarrollar esta enfermedad es importante. Bueno, dentro de los documentos oficiales que tiene el protocolo PANESI, tenemos el estudio de personas sílice, la guía de selección y control de protección respiratoria, guía técnica para la prevención de silicosis, lo que es el protocolo sílice o lo que corresponde a sílice polvo no clasificado, protocolo, y la sílice en Chile, ¿ya? Para entender bien. Todos los protocolos tienen siempre y se caracterizan por tener una estructura bien importante y bien definida, ¿ya? En cuanto a los distintos documentos. O sea, este tipo de documento que tiene este protocolo no es muy distinto, por ejemplo, de lo que tiene PREC para el protocolo de ruido. Ahora, higiene y sílice. Pasos para determinar la presencia de sílice en el lugar de trabajo. Primero, identificar los productos materiales primas que se usan en el proceso, verificar la etiqueta de los productos con los que se trabaja, verificar las fichas de seguridad y hojas de técnica de los productos o materias primas, conocer geológicamente la composición de los materiales y también identificar los procesos, operaciones y puestos de trabajo donde se genera el polvo de sílice cristalina. Una cosa importante siempre, recordemos, cuando estamos trabajando con agentes químicos, es empezar a identificar, o sea, la primera etapa, lo que es la etapa o la parte cualitativa, ¿ya? Y eso es válido prácticamente para todos los agentes inteligientes, ver siempre las cualidades para saber bien qué vamos nosotros a tener que evaluar. Ahora, es importante señalar que el peligro solo existe cuando las partículas de sílice cristalina se encuentran en el aire. Puede que existan materiales que contengan sílice, pero si las operaciones o procesos que se realizan con dichos materiales no generan polvo, existe una baja probabilidad de inhalar sílice. O sea, una baja probabilidad de estar expuesto a la gente, que en este caso tiene que tener un tamaño de partícula tal que éste pueda ser respirado de manera fácil por el trabajador. Ahora, son especialmente peligrosos los puestos de trabajo en lugares cerrados y mal ventilados. O sea, ya la ventilación de por sí como concepto también pasa a ser importante a la hora de considerarlo como una medida de control. La ventilación siempre va a cumplir con un objetivo primario, el cual es tratar de disminuir la concentración ambiental de algún o un agente. Ahora, evaluación de riesgo de exposición a sílice cristalina. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de ellos, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en las condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y en tal caso sobre qué tipo de medidas se deben implementar. Por lo general, para que las medidas de control sean buenas o cumplan su cometido, que en el fondo es controlar los niveles de riesgo, que el nivel de riesgo sea lo más bajo posible, en primera instancia uno tiene que privilegiar ingeniería. Ahora, con la magnitud de este tipo de sustancias, uno siempre privilegia que las medidas de control que se implementen sean en conjunto. O sea, que no se implemente una sola medida, sino que se implementen las medidas de control de tipo ingeniería, administrativa y de protección personal en paralelo, las tres. Ahora, nunca olvidar que las medidas a implementar también van a estar en función de las cualidades del peligro, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, la evaluación de riesgos por una sílice cristalina siempre va a tener dos etapas primarias. La primera, análisis del riesgo, y la segunda, valorización del riesgo. Análisis del riesgo mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis del riesgo proporciona la magnitud de este. Ahora, la valorización del riesgo. Con el valor obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación se deduce que el riesgo es no tolerable, este se debe controlar. Ya,
Pero nunca nos olvidemos de que todo riesgo debe ser controlado, independiente si su probabilidad o consecuencia es alta, media o baja, ¿ya? Lo que va a hacer la diferencia quizás es la intensidad y el nivel del control. Yo siempre he dicho algo: riesgo reconocido, riesgo evaluado, riesgo controlado. ¿Ya? Eso siempre tienen que tenerlo como máximo. Ahora, al proceso conjunto de evaluación y control de riesgo se le denomina gestión del riesgo. Cuando el riesgo no es tolerable, se deben tomar las siguientes medidas de control: eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en origen, organizativas de protección colectiva, de protección individual o de formación e información de los trabajadores, y controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Nunca olvidarse de que si tenemos la exposición ocupacional tanto a ruido como a sílice, también se debe trabajar esto desde la perspectiva del ODI, de la obligación de informar, ¿ya? Siempre debo informar mis riesgos y también los niveles. O sea, si yo, por ejemplo, yo empresa hago una medición de ruido y una medición de sílice libre cristalizada y tengo los valores específicos para distintas áreas de trabajo, y un trabajador va a desempeñarse en una o en varias áreas, esto debe estar dentro del ODI, ¿ya? Para tampoco olvidarnos de aquello. Para efectos de la evaluación de riesgo, es necesario conocer y definir cuál es la fracción de polvo respirable en el ambiente. Y en el caso particular de sílice, conocer cuándo el polvo, pasa a ser polvo neumoconógeno. O sea, no es lo mismo estar trabajando con una roca que tenga contenido de sílice que estar trabajando con una roca que ya ha sido golpeada, machucada, ¿ya? O fragmentada, y ya va a empezar a generar una porción de sílice en el aire. Bueno, los tipos de silicosis. Vamos a tener la crónica, acelerada y agudas. La crónica, sin síntomas, tos progresiva, periodo de latencia de 10 a 20 años. Ya. La latencia me gustaría que lo preguntaran en la clase grupal. Ahora, la crónica es la que más se da en casos chilenos. Ya la crónica y la acelerada son las dos, pero la crónica es la que más en cantidad se da. La acelerada es expuesto a altas concentraciones de sílice por periodos de 5 a 10 años, y la aguda expuesto a altas concentraciones de sílice por periodos de 5 a 10 años. En la práctica son periodos inferiores a 5 años, ¿ya? Y hay casos documentados de personas que han desarrollado silicosis bajo esta particularidad. Ahora, factores determinantes del desarrollo de la enfermedad. La generación de polvo primaria y polvo suspensión secundaria, o sea, lo que es concentración ambiental, susceptibilidad individual, tiempo de exposición, tamaño de la partícula, sílice recién fracturada. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, vamos a tener un factor en común con otro agente interigénico: tiempo de exposición, susceptibilidad individual y concentración ambiental. Lo que va a ir variando en sí es el agente, ya para también tomarlo en cuenta como un parámetro a abordar más adelante. ¿La silicosis mata? La silicosis en sí no mata, pero las enfermedades y complicaciones que produce la persona, sí. Bueno, la persona que tiene silicosis ya también va a tener una mayor facilidad de poder generar otras enfermedades, ¿ya? Y también su estado de salud no va a ser el más óptimo. O sea, va a generar, por ejemplo, tuberculosis 3 veces de mayor probabilidad que una persona sana, el cáncer pulmonar, que en el fondo, como la sílice como agente cancerígeno en humanos, se considera un elemento que puede generar cáncer, ¿ya? Y enfermedades pulmonares, obstructiva crónica, mayor riesgo de enfermedad autoinmune, renal crónica, ¿ya? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es conocida como una época, ¿ya? Para que también lo tengamos como otro concepto. Bueno, ¿qué órgano se ve afectado? En la práctica se ve afectado los pulmones, ¿ya? Pero se empieza a ver afectado desde los bronquios y los bronquiolos hacia la parte externa, ¿ya? Es muy distinto, por ejemplo, cuando la persona está expuesta, cuando está trabajando con metales pesados. Estos se van básicamente a la base de los pulmones, ¿ya? Ahora, el alveolo, ¿ya? Va a estar siempre en la parte final de los bronquiolos. ¿Y qué es lo importante de esto? Que esto está llenito de unos pequeños vasos, unas pequeñas venitas. Y esas venitas hacen intercambio gaseoso. Por lo tanto, si se empieza a llenar esto con sílice, es como que uno empezase a colocar cemento en una planta, o en la hoja de una planta.
Y esto va a llegar a un punto tal en el que va a ser tanto la sílice que está cubriendo el alveolo que va a generar que la persona no pueda realizar un intercambio gaseoso como corresponde. Ahora, acá tenemos una radiografía normal, ¿ya? Y con una radiografía pulmonar. Y se dan cuenta, tiene lógica lo que yo les explicaba, de que la cementación en realidad, o la generación de durezas en el pulmón, empieza desde el bronquio, el bronquiolo, hacia la parte externa del pulmón. ¿Ya? Ahora, una radiografía es importante, sí, de hecho, un elemento importante, o es como el examen que se aplica para estos casos. Pero lo otro importante es darnos cuenta que para que una radiografía se vea blanco es porque hay un elemento de contraste. O sea, uno acá puede ver los huesos y puede ver una sombra muy delgadita, muy pequeña de los órganos, porque son elementos blandos que no tienen algo que pueda contrastar. Pero, sin embargo, acá ya vemos que hay un elemento de contraste. Ahora, esta es la radiografía de una persona con silicosis, una persona normal. Y acá tenemos una persona que fuma. Si se dan cuenta, ya vamos a tener distintas variaciones o distintos efectos. Lo otro importante a considerar es las probabilidades. La persona que fuma y trabaja en minería tiene una mayor facilidad de poder desarrollar silicosis. ¿Ya? Y eso no es ninguna mentira. Recordemos que nosotros tenemos un acto reflejo, un acto natural, que en la práctica es llevarnos las manos hacia la cara. Por lo tanto, si no estamos con las manos limpias, tenemos las manos sucias y no tenemos una protección facial y respiratoria, cuando nosotros empecemos a manipular ciertos elementos, llevando las manos a la cara, vamos a empezar a tirar las partículas hacia la cara y vamos a empezar a respirarlas más fácil. La medida de control siempre hay que tomarlas en el individuo, en el medio de la fuente. O sea, el uso correcto de PP, humectación del área y ventilación, o sea, humectación ¿para qué? Para que el polvo empiece a quedar a nivel del suelo, ventilación para poder disminuir la concentración ambiental de un agente, y en la misma fuente, por ejemplo, en el caso de una perforación, humectación de la perforación, ingreso a áreas con medición de oxígeno. Recuerden que siempre es importante medir oxígeno. Si yo tengo condición o cantidad de oxígeno bajo lo reglamentario, no puedo hacer trabajo en el lugar. Bueno, controles técnicos ingenieriles, como humectación en este caso, si tenemos que hacer un corpus cerámico que sea con un disco con humectación constante, extracción de aire, ya equipos que permitan captar el polvo de forma localizada o donde el polvo se genera directamente. De hecho, por ejemplo, muchas aspiradoras vienen con boquillas especiales que para unas lijadoras manuales, que uno las puede conectar y todo el polvo, por ejemplo, que se va generando, sea absorbido por esto. ¿Ya? Por eso es importante también tomar en cuenta ciertos elementos que uno puede, para poder tomar medidas de control más sencillas. Control administrativo con buenas prácticas de trabajo de higiene personal, educación, entrenamiento y comunicación de peligro y señalizaciones. Recuerden que el mismo decreto supremo 594 me obliga a tener que identificar claramente los peligros con señalética. ¿Ya? Eso también es un tema importante. Ahora, lo que es protección respiratoria debe estar enmarcado en un programa de protección respiratoria. O sea, la empresa debe tener un programa en el cual define cuál es el tipo de respirador o cuáles son los tipos de respiradores que van a utilizar, también los tipos de filtro. Si va a ser un filtro compacto, un filtro rápido o un filtro tipo lenteja. ¿Ya? Eso también podemos irlo revisando. De hecho, tenemos una tercera asignatura que es taller de control de riesgos, y tenemos que ver directamente tal evento. Bueno, los controles no olvidarnos que los controles administrativos y protección respiratoria. ¿Ya? Ahora, protección respiratoria dentro del programa de protección respiratoria, ¿ya? Y también definir los tipos de respiradores y los tipos de filtros. Nunca olvidar de que los tipos de respirador y tipos de filtros es importante definir y dejarlo bien claro, porque no todos los filtros nos van a servir y no todos los respiradores nos van a servir. ¿Ya? Y acá vienen también niveles y grados de protección. Lo otro importante es colocar esta señalética. Ya cuando estamos trabajando con el protocolo, está funcionando como corresponde, hay que colocar esto: advertencias, zona de baja conciencia externa, y la exposición puede causar silicosis, una enfermedad, cáncer y muerte. Se requiere el uso de la máscara de protección respiratoria adecuada. Por lo tanto, ¿cómo me protejo? Me voy a proteger en la fuente, ya con alguna barrera tipo de ingeniería, en el medio, que también puede ser
tomando un sistema de absorción y disminuyendo la cantidad de gases presentes, o de polvo presente, mejor dicho, y el individuo con un equipo de protección respiratoria. Bueno, la capacitación. La capacitación yo siempre he llamado como una piedra de tope, o también puede ser un mecanismo que acciona distintas cosas. ¿Por qué muchas veces puedo decir que es un mecanismo de tope? Porque si esta no se utiliza de buena forma o no se realiza de acuerdo a lo que la ley exige, vamos a tener problemas. ¿Ya? Lo ideal de las capacitaciones es que estas se realicen cumpliendo un programa, no haciéndolas por hacer, primero, y no tomándolas tomándolas o haciéndolas solamente por cumplir. ¿Ya? Ahora, la empresa debe contar con un programa escrito de capacitación teórico-práctico para los trabajadores sobre el riesgo y consecuencias de la salud por la exclusión así se libre y las medidas preventivas a considerar, la cual debe incorporar los objetivos del programa de capacitación, campo de aplicación, contenidos mínimos, tiempo mínimo de las capacitaciones, la evaluación escrita a los participantes de la capacitación, la evaluación del curso por los participantes y un cronograma anual de capacitación, especificando los temas, fecha de tiempo o a quién va dirigido el responsable de ejecutar la actividad de capacitación. La capacitación, chiquillos, no solamente tenemos un programa específico para sílice, sino que es un programa que contemple las demás actividades y los demás riesgos presentes. Ya, o sea, eso tiene que quedarse bien claro. Lo importante es también empezar a colocar ciertas herramientas que uno debe tener como experto en prevención, que es capacitación realizada, capacitación evaluada. ¿Ya? O sea, yo hago una capacitación teórica práctica y esa debo evaluarla mediante una prueba escrita. ¿Ya? De igual forma me gustaría que también eso lo pudiesen preguntar en la clase grupal para así poder también desarrollar más la temática. Bueno, el empleador. El empleador va a tener responsabilidades así. Primero, tomar todas las medidas necesarias para proteger físicamente a los trabajadores, implementar todas las medidas relacionadas con la seguridad del trabajo, informar oportuno y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que tengan sus labores, de las medidas preventivas en el momento de trabajo. O sea, incorporar esto a la obligación de informar. Implementar un sistema de gestión de salud sobre el trabajo, proporcionar a sus trabajadores el equipo de implemento de protección necesario sin costo para ellos, participar en conjunto con el organismo administrador de la ley en todo el proceso establecido en el protocolo y entregar al organismo administrador de la ley los antecedentes solicitados por este y las facilidades para que realice las evaluaciones cualitativas y cuantitativas. La evaluación es cualitativa y cuantitativa. La única diferencia con Prexor básicamente viene dado por el instrumento y la metodología de medición. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Pero en la práctica, yo debo medir el agente exactamente igual. Por lo tanto, el mismo administrador de la ley o la mutualidad me va a dar también las orientaciones y ayudar a realizar estas evaluaciones. La evaluación cualitativa es aquella actividad que permite determinar si un trabajador o un grupo de trabajadores de exposición similar que se desempeña en uno más puesto de trabajo con presencia de sílice tiene un tiempo de permanencia en ellos mayor o no al 30% total del trabajo semanal, o de las cuales de un ciclo del turno según corresponda. Y si se dan cuenta, acá tenemos una diferencia también con Prexor, que es el tiempo. Con Prexor es el 80% de la jornada de trabajo, y acá tenemos un menos del 30%. O sea, hay temas también con las cantidades. O sea, es un agente que en cantidades y en tiempo menor de exposición va a producir un daño mayor. La evaluación cualitativa a los criterios. Aquellos trabajadores que tengan un tiempo de permanencia en lugares de presencia de sílice menor del 30% total de hora de trabajo semanal o de las horas de un ciclo turno. Según corresponda, se evaluará cuantitativamente dentro de un año contado de la fecha de la evaluación cualitativa. O sea, me hace la evaluación cualitativa, me llega el informe, y a partir de esa fecha tengo un año para que la mutualidad me haga la medición en terreno, o sea, la evaluación cuantitativa. Ahora, la evaluación cuantitativa no es solamente la evaluación en terreno, sino que es tomar ese valor obtenido en terreno y compararlo con la normativa de referencia para decidir o definir claramente si estamos o no bajo una situación de riesgo. Ahora, si nos damos cuenta, el protocolo también empieza a funcionar desde una perspectiva. O sea, primero que todo, contar con catastro de las empresas que tienen potencialmente exposición a sílice, que esto ya es parte de la mutualidad, ¿ya? Y bueno, también es compromiso en realidad.
por parte del Estado de Chile quiere llegar al 2030 o 2040, no recuerdo bien en este momento, con una meta bien clara de tener cero sílice, cero silicosa. Y yo creo que es una meta bastante auspiciosa, no es algo menor. Ahora, efectuar la evaluación cualitativa, enviar informe técnico a la empresa dentro de 30 días contado de la fecha de realización de la visita, el informe evidencia con una condición de riesgo, ¿ya? Si es no, notificar y regular cuando existe un nuevo puesto de trabajo, y si es sí, el organismo debe notificar al asesor de riesgos, ¿ya? Dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente de efectuar la evaluación cualitativa. Ahora, esto es como la obligación que tiene la misma mutualidad, pero la empresa implementar las medidas de control entregadas por el organismo administrador de la ley y la Seremi, en este caso Seremi de Salud, informar los riesgos laborales de los trabajadores, según el artículo 28.40, implementar un sistema de gestión de seguridad según el trabajo de CIRISE, difundir el mismo protocolo cada 2 años, entregar el elemento de protección respiratoria, LPR, y contar con un programa para protección respiratoria según la ley del ISP, y informar los resultados de evaluaciones ambientales al Comité Paritario de Trabajadores y dirigentes sindicales. O sea, lo primordial de todos estos eventos y estos elementos es que se trabajen en conjunto, ¿ya? Y que todos los que estén expuestos estén trabajando con las respectivas medidas de control. Y también informar todo lo que se hace en realidad con el agente sílice. Bueno, trabajador expuesto a sílice para efecto de vigilancia y salud. Cuando existe una evaluación cuantitativa de la exposición expuesto, es todo trabajador que se desempeña en el ambiente de trabajo cuya concentración promedio ponderada, producto de muestreo personal representativo, sea igual o superior a un 50% del límite ponderado a sílice. ¿Ya? O sea, si yo tomo un trabajador y le hago, se hace una medición de su área de trabajo, y si él ya está expuesto a un 50% del límite ponderado permisible de sílice, que recuerden que nos vamos a basar para los tipos de sílice que pueden producir silicosis, que son las primeras que vimos, ¿ya? Se considera que la persona es un trabajo ya expuesto, por lo tanto tiene que tener un programa de vigilancia. Ahora, resultados de los exámenes. Los resultados de la radiografía serán comunicados de forma personalizada al trabajador utilizando formatos escritos por clínicos que garanticen la confidencialidad de la información. Los trabajadores podrán solicitar por escrito al organismo administrador de la ley la entrega de su información de salud para fines que estén convenientes y la empresa será informada solo de los resultados generales. Es importante remarcar esto, porque pese a que esto entrega bastantes herramientas para el trabajador, ¿ya? Entrega varios elementos, muchas veces el trabajador no tiene esta noción clara y piensa que al hacerse un examen de esto, que incluso es gratuito para él, le va a generar un menoscabo y puede ser despedido. ¿Ya? Por si acaso, para que también lo tomemos en cuenta. O sea, bajo estos puntos de vista, el trabajador tiene una protección, ¿ya? Y eso es importante remarcárselo a ellos. La confidencialidad. La información general de los programas de vigilancia será manejada de forma absolutamente confidencial y solo por los profesionales que desarrollan el programa, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad de Salud de acceder a esta información para fines de vigilancia y estadísticas. La radiografía y sus resultados de empresas serán almacenados de forma segura después de 30 años de el trabajador haya cesado su exposición a sílice. O sea, la importancia del manejo de la información es bastante importante. Consejería. El organismo administrador deberá informar al trabajador por escrito o por otro medio en un lenguaje asequible respecto a los resultados asociados a la exposición a sílice, lo cual deberá comprender al menos los siguientes materiales: silicosis, cáncer pulmonar, efectos sinérgicos con otras enfermedades, importancia del diagnóstico precoz de cualquier dolencia respiratoria, y también la importancia de cumplir todas las medidas preventivas que su empleador haya dispuesto en su programa de gestión de riesgo. El organismo administrador deberá guardar registro, idealmente electrónico, de la entrega de esta información y proveer algún mecanismo para que el trabajador aclare sus dudas. Ya, por lo general siempre la mutualidad hace capacitaciones sobre estos temas, ¿ya? Y en este caso, mi experiencia con las mutualidades que me tocó trabajar, cuando asesoraba a distintas empresas, no fue una experiencia negativa ni mala. O sea, las mutualidades en este caso
son bastante, a ver, prestan toda la ayuda de asesoría técnica. De hecho, ellos están claros de los deberes y obligaciones que tienen de acuerdo a la misma manera que se trabajan los profesionales. Por lo tanto, más que generarnos un problema, hay que entenderlo de que el trabajo que ellos realizan para con las distintas empresas es un bien, ¿ya? Y siempre van a generar las instancias de vida y trabajo colaborativo. Algunos aspectos éticos, antes de efectuar la evaluación de salud, se deberá informar al trabajador por escrito sobre los objetivos de la evaluación, los exámenes que se le aplicarán y los resguardos definidos por el protocolo para garantizar la confidencialidad de la información. Esto, chiquillos, hay que remarcarse al trabajador, que él se haga una radiografía para ver cómo está en el caso de silicosis, o con la gente sílice, no es generación de un despido, ¿ya? Ahora, esto debe ser informado por el trabajador la primera vez que un organismo administrador inicia el plan de vigilancia de la salud en una empresa y permanecerá válido hasta que el organismo administrador finalice el programa en esa empresa, ¿ya? O sea, esto parte de la empresa y hasta que la mutualidad no se cambie o la empresa no se cambie a otra mutualidad o el programa de determinado efecto, sigue la mutualidad manteniéndose con este trabajo. Ahora, con el respirador, yo siempre he llamado que el respirador debe utilizarse cuando debe utilizarse. Ahora, el respirador para nosotros de aquí en adelante va a ser el EPR, el elemento de protección respiratoria. Lo importante del respirador es que, independiente de que tengamos medidas de control, es también una barrera extra. La otra consideración es que mientras estemos viendo qué medidas de control implementar, el empleador perfectamente puede utilizar aquella. Ya no hay nada negativo en que lo utilice. Ahora, el respirador, si no tiene una correcta limpieza, no tiene un correcto almacenamiento y no tiene un correcto uso, sumado a la buena práctica de higiene del trabajador, no va a tener ningún efecto positivo. O sea, va a generar más un mal que un bien. Porque todo elemento de protección personal que sea mal utilizado va a generar una falsa sensación de seguridad y lo que va a implicar que el trabajador esté tomando riesgos mayores de los que realmente debiese estar tomando él. Ahora, con lo importante de los respiradores es la comprobación de las presiones, tanto negativa como positiva. La negativa, con la que sumamos tapando la entrada de aire de los filtros e inhala manteniendo la respiración por 10 segundos. Y debe sentir como la máscara aprieta la cara. La prueba satisfactoria, si el respirador permanece ligeramente hundido y no se detecta filtración de aire hacia el interior de este. Cuando uno hace ese ejercicio es como que uno sintiese un silbido. Y la presión positiva, coloque sus manos sobre la abertura de la válvula de exhalación, bote el aire a sus pulmones suavemente, sintiendo la presión que ejerce el aire contra la máscara, y la presión debe mantenerse dentro de la máscara y no debe detectar ningún escape. O sea, en este caso uno tapa la válvula de exhalación, y cuando uno está soplando, no debe tampoco salir nada de aire. Bien, chiquillos, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.